Liliana Yos. Ay, Dios. Sí, está bien, se está. ¿Entendido? No, porque voy a salir. Voy a salir. Ok. Admitir. Liliana Yoselín Martínez Vadillo. ¿Quién será la hermana Liliana Yoselín? Ha Bueno, de ser Janet, hermano. la hermana Janet. Sí, bueno, Ok. el usuario es de su hija, pero lo más seguro es que sea Janet. Ok. Gracias, Rosita. Nosotros, hermano. Ok, bueno, vamos a comenzar ya, mis hermanos. Ya está aquí medio grupo presencial y prácticamente todo el grupo en línea. Dios le bendiga, mi hermano Edwin. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a tranquilizarnos. Bueno, déjenme tranquilizar yo también, a los que venimos a las carreras. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo, ¿sí? Bendito Dios y Padre nuestro, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar una vez más aquí reunidos a través de estos medios, mis hermanos que están aquí presenciales, dándole gracias por permitirnos a nosotros y orando por nuestros hermanos que no han llegado, pidiéndole también por la vida de la hermana Betty, Señor, que está un poco delicada en su salud, Padre, pero creemos que está en sus manos y que usted la va a levantar, Señor, y seguirá cumpliendo el propósito y voluntad también en la vida de nuestra hermana. Y a los que ya estamos aquí, Señor, suplicarle que nos guíe, que nos dirija en este proyecto, en este propósito, que desde el corazón, Padre, lo encomendamos en sus manos para que sea, sí, una herramienta más, un medio más de edificar a su iglesia, sobre todo, Padre, a quienes llamamos el liderazgo, estos siervos suyos, estas hijas suyas que han decidido también poner en su corazón, Padre, el deseo de servirle mejor. Por ello le pedimos que nos ayude, le pedimos que sea usted nuestra luz, nuestra guía, que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, paz, que nos dé el ánimo para continuar. Apenas estamos empezando. Todavía el camino es largo, pero confiamos en que usted va a cumplir este propósito en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias le damos por todo lo que de su mano recibimos y por habernos tomado en cuenta para ser servidores suyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. A ver, mis hermanitos, no sé, aquí veo por razones de la tecnología, ahora tengo una pantalla más chiquita. No puedes poner ahí la tele grandota. Otra van a poner la tele grande, pero sí quisiera que algunos de ustedes, pudieran prender su camarita. Ah, ok, ya están, ya los estoy viendo. Gracias. Gracias. Pues aquí tuve que recurrir al departamento técnico, ¿verdad? Para ver. Veo ahí a Toñito. Dios te bendiga, Toño. Hola, Toño, hola, Toñito. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Antonio. Veo también a la hermana Mauri, al hermano Bisuet, hermana Naye, hermana Janet, Rosita, Josué. Bueno, no sé quién más ande por ahí, pero Dios les bendiga. Ahora sí ya tienen todas sus hojitas, ¿verdad? Ok, el hermano Bisuet dice que sí. Hermana Naye, No, pastor, el domingo olvidé recogerlas. no puede ser, hermana Naye. Bueno, el otro viernes le toca a usted llevar unos taquis, por favor. Sí. Bueno, no sé si por ahí le puedan compartir, no sé, a través del WhatsApp una fotito, a la hermana Naye, porque ya quiero que sigamos, hermanos, ahí, en en el temario. La semana pasada estuvimos platicando de teología propia, ¿sí, hermanos? Ahorita se las mando, hermano. ¿Mandé? ¿Mandé? Fotos. Ah, ok, sí, Ahorita le gracias. mando las imágenes. Gracias, gracias. Bueno, estuvimos ahí en el temario viendo el bloque de teología propia. Sí, hermano Edwin, ¿estoy en lo cierto? Sí. Nos quedamos en la naturaleza de Dios, por ahí hemos estado hablando de eso, o ya pasamos a los atributos. Recuerden, hermanos, que ahorita estamos en la etapa del repaso de todo lo que ustedes han visto, ¿sí? Estamos repasando. Entonces, todavía estamos aquí en esta etapa en la que ustedes van a recordar lo que ya han estudiado. Entonces, bueno, en lo que nos ubicamos bien con las hojitas, vámonos, hermanos, ahí en el temario que tenemos, a la cuestión de los atributos de Dios. Hermano Edwin, sí, ahí hermana Normita.
en el punto 1 de teología propia, vamos a platicar, vamos a recordar los atributos de Dios, ¿sí? Eh, lo que ustedes ya deben de saber y recordar de los atributos de Dios es que estos los podemos dividir en dos. Sí, dígame, hermano. No. Perdón, pastor, la clase pasada íbamos a empezar con naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios, ok. Si no lo vimos. No lo vimos naturaleza de Dios. Ok. Déjenme aquí admitir también a César. Bueno, entonces me está diciendo aquí la hermana Norma que más bien nos quedamos en el rubro de la naturaleza de Dios. ¿Sí es así? Pues ya 5 puntos. 5 puntos de la naturaleza de Dios. Ok, ¿sí está en lo cierto la hermana Norma, hermano Edwin? ¿Sí, es correcto? Sí, Okay. hermano. Bueno, entonces más bien vamos a recordar el punto de la naturaleza de Dios. Y entonces, ¿cuáles fueron esos 5 puntos que mencionábamos, hermana Norma? A ver, dígame. Ser de Dios. El ser de Dios. La personalidad, la unidad y la vida de Dios. A ver, otra vez, el ser de Dios. El ser de Dios. La espiritualidad. La espiritualidad. La personalidad. La unidad. Y la vida de Dios. Y la vida de Dios. Ok. Entonces, aquí vengo preparado para entonces ver esto. Ok, entonces estamos en la naturaleza de Dios. Vamos a platicar, o empezábamos a platicar del ser de Dios. A ver, hermanos, el hermano Bisuet, él sí dijo que ya escogió, ¿verdad, hermano Bisuet? Esta materia, él dice que sí le va a entrar a teología propia. Sí, Bueno, hermano. ahí está, ya está el hermano, ya se mantiene lo dicho. A ver, este punto, hermana Norma, hermano Edwin, mis hermanos en línea, del ser de Dios, lo vamos a empezar a tratar o a recordar, pero les advierto que esto también nos va a exigir que recordemos, hermano Edwin, cuando allá en nuestra lejana época de estudiantes de preparatoria, tomamos la clase de filosofía, ¿verdad? O sea, porque nos vamos a meter a la filosofía. Toñito, pues tú no tienes problema porque tú muy recientemente viste filosofía en la preparatoria y en la universidad, ¿verdad, Toño? Entonces, pues tú lo tienes muy fresco ese tema, de la filosofía, pero pues ya, si hablamos del hermano Edwin o el hermano Bisuet y yo, pues vamos a tener que hacer uso de la memoria, porque miren, cuando hablamos del ser, tenemos que empezar por la definición del ser. Entonces apunten ahí, hermanos, el ser de Dios y apunten definición del ser. Ajá. Como la idea, repito, es solamente repasar y no profundizar, porque eso se va a ver en la especialización como tal, pues yo me voy a permitir dar solamente una definición de las más sencillas, que es el ser, que diría más o menos así. Es aquello que tiene una existencia real sustantiva. Es aquello que tiene una existencia real sustantiva, si quieren entre paréntesis, aquí estoy, pónganle sustancia. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? No, no te voy a subir. Ay, cuidado con los micrófonos, hermanos. Entre paréntesis, que perdón, no escuché. Entre paréntesis, sustancia. El ser es sustancia. A ver, dígame, hermana Normita, le escucho. Eso. ¿Qué? ¿Qué es la sustancia de Dios? Ok, a ver. Ahí va a estar lo bueno, ¿va? Por eso les decía que el tema es un poquito filosófico. La hermana Normita pregunta, ¿qué es la sustancia de Dios? Es que el problema, yo creo que sí, mis hermanos de Betel se acordarán
Se acordarán, ¿verdad? Que alguna vez platicamos de esto. Cuando nosotros hablamos de la palabra sustancia, hermana Normita, no estamos hablando Materia. de materia. O sea, no estamos hablando de la sustancia con la que se hace la harina para los hot cakes. No, ¿verdad? De hecho, digamos que en el lenguaje filosófico eh, que nace en la lejana Grecia, de aquellos años, se manejaba la palabra de ousia. ¿Se acuerdan, no? Ousia, así como suena, si quieren apúntenla, ¿no? Sustancia, pónganle del griego, ousia, ¿sí? O-U-S-I-A. En nuestro español se acentuaría en la I, ousia. Ajá. Que no pretende, repito, decir que eso se refiere a algo así viscoso, poroso o grasoso, o líquido. No, o sea, cuando se habla del ser, la palabra sustancia, digo, va a salir igual, ¿no? Si decimos esencia, ¿no? Es esencia, sustancia, esencia. Bueno, todo a nosotros nos suena relacionado con, si menciona esencia, así, bueno, pues perfumes, ¿no? Se compra la esencia para hacer los perfumes. Bueno, ok, sí, o sea, es la manera en la que uno trata de entender Pero es, sí nos da otro panorama. bueno, ok, si la esencia ya no es de otro panorama, o sea, la esencia de Dios. Entonces vamos a tratar de ayudarnos. El ser de Dios tiene que ser todo lo que es característico de un espíritu, ¿sí? El ser de Dios o la sustancia de Dios tiene que ser todo lo característico de un espíritu. A ver, entonces, igual, ¿no? Seguimos en esas cuestiones que nos están un poquito alejadas. A ver, voy a empezar a hacer un poquito la dinámica. A ver, hermano Bisued, usted que ya se encarró hacia acá, descríbame, dígame una característica de un espíritu. Infinito. Ok, puede ser, ¿no? Puede ser lo espiritual, puede ser infinito, puede ser, a lo mejor no Eterno. todo. ¿Cómo, hermano? Eterno. Eterno, o sea, eternidad, infinitud. Ok. A ver, otra más, hermana Naye. A ver, hermana Naye. Dígame alguna característica de un espíritu. Que no tiene parte material, ¿No tiene qué? parte material. No tiene parte material. Eso no suena tan bien, ¿no? O sea, un espíritu es algo que no se puede tocar. A ver, a ver, mi hermano Edwin, usted ya, a ver, usted que se adelantó. Así como buen robabase, ¿verdad? Mi hermano Edwin ya estaba en la primera y dio el paso a robarse la segunda. Pues algo espiritual podría ser Sí. la omnipresencia también de Dios. A ver, pero no, espérame, porque ustedes se querían robar la base y yo estoy haciendo el revire. Mi hermano Bisuet y Mateo que están ahí sí sabe de qué estoy hablando. Usted dijo, una característica espiritual es que, dice la hermana Norma, no se puede tocar y usted dijo, no se puede ver. A ver, en ese robo de base, en ese intento de robo de base, díganme, ¿usted cree que un espíritu no se puede ver? Sí. Se puede transformar Dios. Ya, pues sí, a ver. Así vamos a hacer las dinámicas, ¿no? ¿Sí? Así las vamos a hacer. Nada más déjenme ver si responde o no. A ver, ¿qué pasa? ¿Se regresa a primera? Costa, hermano Bisuede, se regresó a primera el hermano Edwin, ¿eh? Sí, ¿verdad? Revire ya mero lo prendemos. Pero El bueno, a ver, COVID. mi hermana Normita. Yo creo que sí se puede ver. Un espíritu sí se podría ver, dice la hermana Normita. Rosita, sal de tu reflexión y ayúdanos. ¿Qué características tiene un espíritu? Es que me la ganó la hermana Naye, no tiene forma. No tiene forma. Ok, no tiene forma. No. Bueno, a ver, Josué, mi hijo Josué. Josué, da la cara, hijo. Acuérdate que los Torres siempre damos la cara.
¿Dónde estás, Josué? Ay, creo que lo agarré fuera del lugar. Aquí Es que estoy. está, pero no lo ¿Pasó? veo. Sí. Ah, a ver, dime, Josué, ¿alguna característica que tú entiendas debe de tener lo que se concibe como espíritu? Ah, sí, invisible. Este, claro, no, pues tal vez a futuro, ¿no? Porque el nuestro sí tuvo un inicio. A ver si ya es otro. Te escucho muy entrecortado, La, entonces, ahí. pues Eh, más o menos. sí, invisible. No, pues digo, invisible para nosotros, ¿no? A lo mejor cuando hablamos en Lo ámbitos espirituales, invisible. pues sí podemos verlos, pero no como tal físicamente. Ok. A ver, hermana Norma. Josué dice al revés, que lo espiritual es lo invisible para nosotros desde los sentidos. Ah, bueno, pero, o sea, si Dios es espíritu y quiere manifestarse, se puede ver. O Ok, no, a ver, cualquier espíritu. estamos hablando, sí, porque estamos en la sustancia, en el ser de Dios. Estamos hablando del espíritu de Dios. No, todavía estamos en la definición del ser, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del ser de Dios, entendemos que es espiritual. Dios es espíritu, ¿sí? Ayúdenme a buscar la cita donde dice eso, Dios es espíritu. Es muy sencilla, sí, hermano, la escucho. Pero si estamos hablando de espíritu y ese espíritu se quiere manifestar, sí se puede ver, porque Samuel ya no tenía cuerpo cuando se manifestó a Saúl. Ay, santo Y Dios. era espíritu, no, ya no tenía cuerpo. Y Saúl lo vio. Esta es la cuestión, ¿verdad? No está bien, oye, está muy bien, hermano, qué Sí, bueno. porque Samuel ya era espíritu, ¿no? No, a ver, hermanos. Saúl lo pudo ver. La hermana Normita acaba de abrir el corral para sacar a los toros de Lidia. Ya nos aventó un pasaje del Antiguo Testamento donde la hermana Normita dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un pasaje en el primer libro de Samuel donde precisamente Samuel, ya muerto, se le presenta a Saúl. Y entonces la hermana Normita, fíjese bien, ya estamos aquí, así como la hermana Normita ya sacó a los toros de Lidia, bueno, entonces se supone que es porque estamos aquí, los gallos de pelea, ¿sale? Y la hermana Normita dice que Samuel, siendo ya un espíritu, ¿sí entiendo que está diciendo su hermana? Sí, ya. O sea, Samuel ha muerto, y entonces, muerto siendo ya un espíritu, se le manifiesta a Saúl y lo puede ver. Bueno, a mí me parece que hay que ver el pasaje, ¿no? Porque hasta donde entiendo, creo que ahí tuvo que ver alguna mujer, una bruja, una pitonisa, una medium, algo así, ¿verdad? Ahora, si era un espíritu Era lo que vio la la bruja de pitonisa Edom. y Saúl, el hermano Edwin. Sí, ¿no? Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Ya Samuel había muerto. ¿Lo leo? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá. Si te lo aprendes bien, No pues la había poder verlo, Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Seim. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: A ver, léalo más fuerte, hermanita, para que lo alcancen a escuchar aquí. buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche
Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, aquí te haré venir, y él respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro de tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hasta ahí. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Quienes siguieron el relato, hermana Normita, ahí es donde debemos de ser muy cuidadosos, porque cuando nosotros damos una clase, nos vamos a enfrentar a este tipo de cuestiones. Imagínense que usted se encuentra con un escéptico, de esos hermanos que de repente vemos en las iglesias, que nada más estamos cazando ahí, ¿verdad? El viendo a ver el error, ¿no? Y el texto como tal, así, por eso yo dije, bueno, es suficiente, porque a mí me parece que en ningún momento la Biblia, o sea, ese relato dice que se presentó como un espíritu o en espíritu o el espíritu. O sea, ahí, tal cual dice el texto, se presentó Samuel. Así dice, ¿no? A ver, mis hermanos en línea, ¿estoy en lo cierto o no? El texto dice, ¿se presentó Samuel, sí o no? No, dice que era Samuel. Por medio del espíritu de la que la adivinaba. No, mi hermano Edwin. A ver, mi hermano Edwin también ya, es que es el problema cuando nos sueltan los toros de Lidia. Mi hermano Edwin dice, por medio del espíritu del que la adivinaba. Pero ahí no, o sea, el texto dice así, tal cual, se presentó Samuel. O sea, hay una invocación, tal vez, ¿no? De parte de esa señora, la pitonisa, la divina, y ahí dice, se presenta Samuel. Ahora, no crean, hermano Normita, que esté usted sola en este debate. Aquí estoy viendo las caritas de los hermanos, que seguramente, a ver, mi hermana Janet Vadillo, pastora, ¿quién se presentó ahí? ¿El espíritu de Samuel o Samuel? ¿Qué dice? Amor. Hermana Janet. Samuel. Pastor. Y Samuel, ¿no? ¿Quién le escucho, hermana? No sé tampoco. ¿Quién se presentó? ¿Samuel o su espíritu? Ninguno de los dos, hermano. ¿No, mi hermana? A ver, ayúdale, hermano Visuel. El hermano ¿Se Alex presentó quiere Samuel hablar. o Ahí al dice que se espíritu? presentó Samuel, ¿no, pastor? Hermano, lo que pasa es que no oí cuál es el versículo o cuál es el capítulo del hermano. ¿28 qué, hermano? ¿Daniel qué? No, Samuel. ¿O Samuel? Primera de Samuel, Primera de 28, Samuel. versículo 12. Gracias, Toñito. A ver, Toñito, ya que nos ayudaste, ¿quién se presentó? Mm, bueno, pues es que ahí está el dilema, ¿no? La Biblia dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado, no? Porque eres... Fíjese, Y hermana, Samuel es que dijo, o sea, así está, la Biblia como tal dice que Samuel, ¿no? Pero pues ahí está como la duda, el meollo, ¿no? Que si era o no era un engaño, ¿no? ok. De la A ver, misma hermano. bruja, ¿no? Bueno, yo digo que, o
sea, yo lo digo porque aquí dice, y viendo la mujer a Samuel. O Pero, sea, pero, lo vio. sí, pero fíjese cómo, es que mire, está bien. O sea, ya vamos a regresarnos vamos a aterrizar esto, al terreno amable. Mire, partimos siempre de presupuestos. Porque así fue la manera en la que la hermana Normita estructuró su idea del espíritu, pero que por cierto no es solamente de la hermana Normita. Yo estoy cierto, mis hermanos, que algunos de los que están en línea tenemos esa misma idea, ¿no? Decir, bueno, a ver, mi lógica es, Samuel ya se murió. O sea, ya está Ya muerto. puede prender mi micrófono, hermano. ¿Quién puede morir? ¿Yo? No, es que no podía prender el micrófono. Ah, la hermana verdad. Janet, ok, sí, Ajá. está bien. A ver, La entonces, primera, ahí, así. en la primera ahí está hablando de que se presentó una mujer que es una divina. Y en Ajá. segunda no nos podemos ir solamente a decir que se presentó ni Samuel ni el espíritu de Samuel, porque pues eso no lo podemos ver. O sea, una vez que la persona muere, muere y ya no se puede ver. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y si está hablando que vio a una persona que es adivina, no lo podemos tomar como que se presentó el espíritu o Samuel. Eso sería ilógico, porque entonces ¿en qué nos estamos basando nosotros? Bueno, esa es mi opinión. Ok, oh, para lo que era. A ver, ok, hermana Janet, muy filosa su interpretación del pasaje. Volviendo a la cuestión del ser, la lógica que utiliza la hermana Norma es la que creo utilizamos varios. Ya se murió Samuel. Entonces, si hubo ahí algo, ya independientemente del comentario de la hermana Janet, ¿no? Y algo de lo que decía la hermana, si por medio de una divina se presenta qué, no, esa es la pregunta. Ahora, si nosotros dijéramos, si vio Saúl a Samuel, mi lógica es, pero como él ya está muerto, entonces no puede ser el cuerpo material de Samuel. Tiene que ser su espíritu. Ok. Pero hace ratito, por ejemplo, al preguntar las características de un espíritu, el hermano Bisuet decía, un espíritu es infinito o es eterno. A ver, ¿estás de acuerdo, Fanny, en que un espíritu es eterno? O sea, que el espíritu no muere. Yo diría que más bien es atemporal. Santo Dios. Oh, bueno, sí vamos a estar. O sea, a ver. No, por sacar a los toros de Lidia, miren nada más en dónde estamos. Un espíritu es atemporal ya, o sea, la cuestión espiritual ya es atemporal, dice Fanny. Válgame Dios. Ok, bueno, pero con todo y eso entonces entiendo, a ver, Fanny, entonces entiendo que al ser atemporal, sí damos por hecho que puede, digamos, el espíritu puede sobrevivir a la muerte. ¿Sí sería así? No. No, ¿verdad? No. Entonces, esa es la cuestión para definir al ser de Dios, ¿no? Que tenemos, hermanos, una serie de revolturas, nada más, o sea, ya ni siquiera hablemos del ser de Dios, nada más hablemos del ser. ¿Qué es el ser? Sí, ni siquiera estamos todavía. ¿Qué es el ser? Por eso es que, repito, gracias a Dios por los muchachos que tienen reciente su escuela preparatoria o no sé, cuando estudian filosofía, porque ese ha sido un tema controversial de qué es lo que es. Uno de los más famosos filósofos fue ¿cómo se llama el que hizo el apotegma del pienso, luego existo, el cogito ergo sum? Descartes, ¿no? René Descartes, ¿no? Fue el que hizo el de saber. ¿Cómo puedo saber que el hermano Edwin sí existe? ¿Cómo puedo saber que sí es un ser? ¿Qué tal si mis sentidos me están engañando? ¿Se acuerdan que ese era el problema que planteaba Descartes?
¿Cómo puedo saber que sí es, que este libro sí existe? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo entender que no mis sentidos me están engañando como aquel ejercicio? Yo me acuerdo que para ilustrarme, présteme una pluma. Gracias, ¿no? Para ilustrarme esta cuestión del engaño de los sentidos, a ver si da el mismo efecto aquí en la cámara, hermanos, a ver, no más voy a hacer este ejercicio, a ver, hermana Normita, hermano Edwin, a ver si da el mismo efecto en la cámara, no sé, a ver, si se alcanza a ver, ¿cuántas plumas serían ahí? ¿Cuántas plumas se ven? Muchas, Varias. varias. ¿Cuántas se ven acá? ¿Y en realidad cuántas son? Una. Una. ¿Ah? Yo me acuerdo que así me ilustraban esta cuestión de la teoría de Descartes. Era lo que quería decir Descartes. ¿Cómo saber? Porque decía, bueno, a ver, a mí me puede estar engañando mis sentidos, a mí nada más, pero en este caso, este efecto nos estaría engañando a todos, ¿no? Ay, Sí. ya me ¿verdad que sí nos estaría engañando a todos? Sí. Entonces, ¿cómo puedo saber? Ya, hermano, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo puedo saber que el hermano Edwin existe? Y si la respuesta es, a ver, ¿cómo que cómo? Bueno, tú podrías estar viéndolo y decir, a lo mejor te está engañando la vista. Pero resulta que no nada más yo. También podría estar engañada la hermana Norma, también podrían estar ustedes engañados ahí en la cámara. ¿Ya? Si ven al hermano Edwin, no lo estamos viendo. Pero ¿qué tal si nos está pasando lo mismo que en el efecto ese? A todos nos están engañando los sentidos. Entonces, de ahí viene esta cuestión también. Cuando uno quiere hablar del ser de Dios y de la existencia de Dios, y decimos, en apologética. A ver, tanta gente que creemos en Dios no puede estar equivocada. ¿Sale? Por eso es importante saber qué es el ser de Dios. Porque si nosotros vamos a argumentar la existencia de Dios, estamos en ese punto, en la naturaleza y la existencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dicen, compruébame que Dios existe, un argumento es el ontológico, ahí lo tienen, ahí lo dimos la semana pasada, ¿se acuerdan, no? El ontológico, ¿ya lo vieron ahí en su listita que apuntaron hace 8 días? El argumento ontológico. A ver, Toñito, estoy aquí de indiscreto contigo, no sé si Toñito, así fiel a su costumbre, ¿verdad? Quieres también ir un paso adelante, no sé si ya estás ahí buscando qué es el argumento ontológico. ¿Sí lo buscaste, Toñito? ¿O te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es el argumento ontológico? A ver, ¿quién se acuerda qué es el argumento ontológico para comprobar la existencia de Dios? Bueno, búsquenlo, googleenlo ahí, los que son máster de la tecnología que pueden buscar en su teléfono. El argumento ontológico es el que habla del ser de Dios. Anselmo Entonces, definió a Dios. A ver, te escuchamos, Toñito, fuerte. Dice, aquel del que nada más grande que él puede ser pensado, y argumentó que en este ser debe existir en la mente, incluso en la mente de la persona que niega la existencia de Dios. Es como el argumento ontológico, ¿verdad? Es lo que dijo, ¿no? Ajá, sí, Es un sí. argumento filosófico, deductivo, a prioridad a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico, porque su prueba se basa en la definición o concepto de lo que es. Ajá. A ver, voy a tratar de hacerlo digerible, a ver si me sale, ¿no? El argumento ontológico habla del ser de Dios. Y entonces simple y sencillamente más o menos dice así. Si los seres humanos podemos tan solo pensar en la idea de Dios, es porque de antemano debe de existir algo que se parezca a ese pensamiento. Porque de otra manera, sería imposible, dice este argumento ontológico del ser, sería imposible pensar que existe o que no existe Dios, o sea, porque es lo que dice el argumento. A unos que dicen, no existe Dios, ya están pensando en Dios.
tienen ya en la mente. Ya lo tienen en la mente. Y luego entonces se aplica el principio cartesiano, o sea, de Descartes, que dice, pienso, luego existo. Si cualquiera de nosotros puede pensar en Dios, que existe o que no existe, y el solo hecho de pensar es porque hay un ser, hay una esencia que nos hace pensar en él. Y a ver, y aquí hacemos otro ejercicio, a ver, nada más como para ilustrar esto. A ver, usted piense, todos mis hermanos aquí presenciales y los que están en línea, piensen en un color que no exista. No se puede. Pues no se puede. Pues no. Bueno, a ver, o más fácil. A ver, hermanos. Piensen en un animal que no tenga, o sea, en un animal que no exista y que no tenga ninguna característica de otro animal. Tan menos. Pensar en Lo algo único que puedo hacer un perro león. A ver, Rosita. No podemos pensar algo que no existe, que no hemos, pues sí, algo que no existe, no podemos pensar. O sea, no podemos pensar en algo de lo cual ni siquiera tengamos una idea o nos haya sido revelado. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, quienes niegan la existencia de Dios están pensando en Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo pudieron pensar en algo que no existe? Ese es el argumento ontológico. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Ahora, por cuanto podemos pensar en Dios, a ver, aquí ya me quiero rezar, por cuanto podemos pensar en Dios, tenemos que pensar qué es lo que creemos o entendemos de Dios, el que ustedes quieran, en el Dios que ustedes quieran. Aquí sí, imagínense un Dios. ¿Cómo sería un Dios? Pues lo podemos ver así como en la mitología, ¿no? Unos dioses así grandototes, Bueno, ok. con ciertas características. Pero no son como los humanos. A lo mejor se No, parezcan. se A lo parecen, mejor pero se no son. parezcan a los humanos Así es. en algunas cosas. Pero se supone que un Dios es más chico, más débil, más tonto. ¿Cómo es un Dios? ¿Por qué es Dios? Porque yo creo que un Dios lo vemos nosotros, bueno, desde mi punto de vista, como poderoso, ¿no? Tiene que ser más fuerte Más poderoso, ¿verdad? que los seres humanos Que los seres ordinarios. humanos, sí. Fuerte. Inteligente. Sí. Y a todo eso que ya estamos pensando, le podemos llamar las características del ser. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Ahora, ya cuando hablamos de Dios desde nuestra teología, otra vez pensemos cuáles son las características del ser de Dios, el Dios en el que creemos, cuáles son. Pues debe ser sabio, santo, Sabio, santo, justo. justo. Todopoderoso, omnisciente. Ok. Antes de esos maravillosos atributos, ya vieron que yo quería irme a los atributos, pero qué bueno que me corrigieron de que no habíamos hablado de la naturaleza. Ya están hablando de atributos de Dios, pero antes de eso, regresemos propiamente a la ousia o a la sustancia de Dios. A diferencia de los dioses mitológicos, Dios es espíritu. Dios es ¿Sí, hermanos? espíritu. Sí. Dios es espíritu. El ser de Dios es en primera instancia que es espíritu. ¿Sí? Al ser espíritu, aquí, por eso, ahora quiero otra vez regresarme. ¿Cuáles son las características que nosotros sabemos o entendemos es un espíritu? Ahí es donde se armó la bronca, ahí es donde se armó la polémica, ¿verdad? ¿Se puede ver o no se puede ver? ¿Se puede tocar? ¿No se puede tocar? ¿Se puede oler?
Si le No. doy una mordida al espíritu, me va a saber saladito, dulce. ¿Cuáles son esas características de la esencia o del ser, de la ousia de Dios? Ya que es lo que sabemos. Bueno, pues no, que a Dios ni se le puede ver, ni se le puede tocar, ni se le puede oír. Subrayo esto para todos los fieles creyentes pentecosteses como yo, ¿verdad? Que hasta cantamos, ¿no? Quiero escuchar tu dulce voz. ¿Verdad? Y testificamos, es que yo oí la voz de Dios audiblemente que me decía, bueno, según las características esenciales del ser, no. A Dios no se le puede oír, ni audiblemente, ni sentir, ni nada de que no, es que mire, yo clarito sentí cómo el Señor ponía su mano sobre mi cabeza. Bueno, pues yo respeto mi pentecostalismo conservador, pero las características esenciales de un espíritu es que no es perceptible por los sentidos humanos. Ninguno. Ninguno. ¿Sí, hermanos? Entonces, de ahí que debemos de tener esa, digamos, ¿cómo decirlo? Esa prudencia cuando nosotros proyectemos nuestra clase de teología propia, los que se van a especializar en teología propia, y hermanos, gracias a Dios que aquí estamos en su mayoría pentecosteses, mi hermano Bisset, y este es el único bautista, pero es un bautista pentecostés, mi hermano Bisset, porque está aquí, entonces no hay problema, hermano Bisset, perdónenos cuando a los pentecosteses nos escuche usted decir cosas como que, ¿verdad? Y es que vimos, o sea, hermano, o sea, escuchamos, hermano. Escuchamos la voz del Señor, y entonces escuchamos. Hermanos, es algo más glorioso, es algo más fuerte, ¿sí? Porque el ser de Dios, al ser espiritual, no es que nos vaya a hablar audiblemente. Si nosotros decimos, porque no hay otra forma de expresarlo, que escuchamos la voz de Dios en un ambiente espiritual, entonces, como buen pentecostés, me vuelvo a poner mi camisa pentecostal y yo digo, el Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu en una forma espiritual. ¿Se lo explico, hermanos? Es espiritual, no es audible, no es palpable, no se puede oler, no se puede gustar. Ese es el ser de Dios, que es espiritual. Les decía que buscáramos la cita donde dice donde la declaración es Dios es espíritu. Es muy sencilla, está en Juan 4, ¿no? Perdón, hermano, Sí, hay un hermano. ejemplo en Juan 4:24, ¿no? Sí, ahí está. Cuando la mujer samaritana, Ese es. ¿verdad? Le dice que se adore en espíritu y en verdad, ¿verdad? Exactamente. Dios es espíritu. Espíritu. Dios es espíritu. Otra de las características del espíritu de Dios, la esencia, estamos en la naturaleza de Dios, es que, como decía el hermano Vicente, es espíritu, apunten, infinito. Es espíritu infinito. No tiene principio ni fin. Aquí sí, Fanny, ya vamos a aterrizar eso, ¿no? La atemporalidad. El Espíritu de Dios es atemporal, o sea, para Dios, en su ser no existe el tiempo. Es infinito, o sea, Dios, a ver, Dios está por encima del tiempo. Ajá. Por eso, para él no es difícil que se le atribuya el nombre de el yo soy. Por eso Jesús tiene que ser Dios, porque si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está diciendo que es eterno y es infinito. Eterno, entonces el ser de Dios es espíritu infinito, es atemporal
y es eterno, o sea, es atemporal. Infinito porque también está por encima de todo lo que sería el espacio, o sea, Dios trasciende el espacio y el tiempo. ¿Sí? Espíritu eterno e infinito, porque Dios trasciende al espacio y al tiempo. No sé quiénes estaban aquí en la clase de los sábados, cuando me tocó dar una de las clases. ¿Usted estaba en los sábados? ¿No? ¿Mi hermano sí, no? Casi no, pastor. Casi no. Oh, ¿quién estuvo de los que están ahí en línea? César sí estuvo los sábados, o está los sábados. ¿Estás por ahí, César? César. Sí, hermano, aquí estoy. Ah, ok. ¿Te acordarás que en una de esas clases precisamente platicábamos de esto? Dios, al ser espíritu infinito y eterno, por eso mismo no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Para Dios, en su ser, seguimos en el ser, no existe el pasado, presente y futuro, así como para nosotros. Porque el ser de Dios está por encima del tiempo. O sea, Dios, a ver si me doy a entender, hermanos. Dios todavía está en el pasado. ¿Sí? Dios está en el presente, está aquí en el presente. Pero Dios también, lo voy a decir así, ya está en el futuro. O sea, Dios ya está en el mañana, lo que a usted o a mí nos va a pasar o vamos a vivir o experimentar mañana, o sea, Dios ya está ahí, ya está en el mañana. No sé si me doy a entender, hermanos. Hermano Samuel. Sí, hermano. ¿Dios ocupa los 3 tiempos? Yo creo que la palabra no se debe ocupar, hermano. O bueno, es trasciende. Trasciende, ¿no? En esos 3 tiempos. Nuestros 3 tiempos. Nuestros 3 tiempos para nosotros los occidentales, ¿eh? Así es. Sí. Sí. Estamos en la esencia de Dios. Entonces, de ahí, hermanos, yo solamente quiero ir, repito, en ese repaso así, adentrándolos otra vez en eso que ustedes ya vieron. La utilidad de esto, hermanos, es mucha cuando usted se perfile a una pastoral, cuando el hermano Edwin, que va a ser el que va a escoger también esta materia, porque lo estoy viendo que está apunte y apunte. Y entonces, cuando el hermano Edwin se ha llamado al ministerio para pastorear una congregación, y entonces a usted le toque predicar un mensaje, un sermón que tenga que ver con la fe, con la esperanza en el porvenir, ¿no? Y entonces usted puede, desde esta perspectiva del ser de Dios, en su predicación, sin problema, decir, hermano, usted no se tiene que preocupar por el día de mañana, porque es que están diciendo que el próximo año, a partir del 2025, cuando gane las elecciones Claudia Sheinbaum, porque va a seguir Morena en el poder, dicen que esa mujer va a desatar una persecución contra todos los hombres, porque como es mujer, nos va a perseguir a todos los hombres. ¿Ah? Y va a implantar el feminismo en México. No se crea, hermano Bisuet, Claudio Sheinbaum no haría eso, es una mujer muy entendida. Hermano Bisuet, aquí estoy, en la pura comunidad López Obradorista, ¿eh? Aquí en Iztapalapa, no, hombre, no, aquí, ok, entonces siéntase cómodo, hermano Bisuet. Sí, y entonces el hermano Edwin va a preparar un mensaje y va a decirles, hermanos varones, no se preocupen, porque eso que ustedes temen que empiece a suceder en el 2025, ya está en el control de Dios, porque Dios de hecho ya está allá. ¿Sale? O sea, de hecho Dios ya está en el 2025 y en el 26 y en el 27,
y por los siglos de los siglos. Amén. Porque ese es el ser de Dios. Es espíritu infinito y eterno, y está en el futuro. Por eso, por ejemplo, el Señor Jesucristo sin ningún problema puede decir, me voy, pero les voy a preparar una morada. ¿A dónde nos la fue a preparar? Cuidado, mucho cuidado con más helenísticas de la eternidad, hermanos. Porque si ustedes ahorita contestaran, es que nos fue preparado una morada al cielo. ¿Vale? Y entonces yo les digo, ¿y a qué parte del cielo? La hermana dice lo más bonito. ¿Cuál? ¿Cuál será lo más? La Vía Láctea, en Andrómeda, ¿cómo se llama la galaxia donde fue allá los aliens? Pues, no, llegar hasta allá, quién sabe qué galaxia, ¿no? Donde fue el aliens, ¿no? Donde mandaron la nave. ¿A dónde? Cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado con todas esas explicaciones. Jesús dijo, me voy. La promesa de salvación desde la fe israelita y luego en Jesús y luego en los apóstoles lleva por título vida eterna. El concepto de vida eterna es tiempo, no es lugar, al menos no todavía, es tiempo. Cuando nosotros incluso predicamos el evangelio, decimos, para que puedas estar en la vida eterna. Y el concepto de eternidad es tiempo, no es lugar. Cuando Jesús dice, me voy pues a prepararles morada, ¿a dónde se fue Jesús? A la eternidad. Muy bien, hermano. Jesús ya está en la eternidad y puede estarlo porque Él es Dios. ¿Sale? Él trasciende los tiempos. Jesús ya está en la eternidad esperándonos. A ver, así como buenos pentecosteses digan, amén. ¿Sí? Ya está Jesús esperándonos en la eternidad. ¿Sí, hermanos? Porque es el ser de Dios, espíritu infinito y eterno. Dios es espíritu infinito y eterno. Seguimos en el ser de Dios. ¿Qué hora es, hermanos? ¿Qué hora es? Las 8:03. Ay, las 8:03. Bueno, ya me quedan 25 minutos. A ver, más o menos aquí vamos bien, hermanos. Estamos en el ser de Dios. La definición fue aquello que tiene una existencia real, o sea, es una sustantiva, o sea, es una sustancia, y hasta pusimos ahí la palabra en griego que es ousia. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, hermanos? Estamos repasando. Usted se va a especializar, hermano. Yo lo veo que usted se va a especializar en esto. Ok. Esto, digamos, a ver, entonces, todo esto sería precisamente lo contrario, a ver, sería lo contrario de lo que es solo un pensamiento, una fuerza o un mero poder. A ver. ¿Por qué prende la luz, hermano? No me voy a decir, pues porque le apachurramos el interruptor y por eso prendió la luz. No. Aquí, mira, aquí tenemos un ingeniero en electricidad, el hermano Vicente, tenemos ahí un ingeniero eléctrico. ¿Por qué? A ver, hermano Vicente, usted, porque el hermano de Guillermo salió con que porque prender acá el interruptor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué podemos tener luz, hermano? Porque hay porque hay una energía. Una energía. Energía, pues hay energía. Hay Se energía. genera, pues, con ciertas características, ¿no? Con algunas cosas, la energía genera Sí, luz. sí, se genera luz.
Y por la materia no es electricidad, ¿verdad? Entonces ya con eso nos quedamos. Con esa explicación del hermano Bisuet, decimos, hay una energía que genera luz. Muy bien. Hermano Bisuet, usted como ingeniero en electricidad, cuando por algunas circunstancias, por ejemplo, de lluvia, o un terremoto, Dios no los quiera, ¿verdad? Decimos, se va la luz. Es que se fue la luz. Esa es la expresión. ¿Podríamos platicar con esa energía? ¿Podríamos invocarla? Hacer algún tipo de ritual y decirle, a ver, luz, regresa a nosotros, o irla a buscar, no sé, en una pila y platicar con ella y decirle, oye, energía, no seas malita, actívate para que podamos tener luz. ¿Así podríamos solucionar el problema, hermano Bisuet? No, ¿Por qué? porque ya no hay energía, no se ve, la energía no se ve, se siente. O sea, si usted agarra un cablecito con energía, se va a dar un toque y la va a sentir, ¿verdad? Pero no la Mire, puede hermano, ver. no hable de toques, menos en un contexto de Iztapalapa, Ecatepec, porque aquí se pueden ir por otro lado. Bueno, puede recibir una descarga. Bueno, ahí quedó claro. Una energía es impersonal, hermanos. En la esencia del ser de Dios, estamos hablando de un espíritu personal. Apúntenlo porque ustedes también ya lo saben, ya lo vieron. El espíritu en el ser de Dios es personal. Y aquí entraríamos a otras cuestiones, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver también, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la personalidad? ¿Vale? ¿Cuáles son las características de la personalidad? Pero nada más vamos a apuntar esto, así nada más, para apuntar esto. Es el estado de conciencia, entonces pónganlo así, es el estado de conciencia, ¿sí? Y en un entre paréntesis, póngale, estar conscientes, es un estado de conciencia, estar conscientes. Póngale un punto y seguido, punto y seguido. Aquí se involucran pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Sí? Se involucran pensamientos, sentimientos y voluntad. Es decir, cuando hablamos del ser de Dios, estamos hablando de un espíritu infinito, eterno y personal. Al ser un espíritu personal, quiere decir que piensa, siente y decide. ¿Sí? Dios piensa, siente y decide. Y me regreso. Pero como ese espíritu personal que piensa, siente y decide, además es infinito y eterno, voy a aterrizar esto ahora en otro ejemplo de la posible pastoral que puede aplicar mi hermana Normita en el ministerio pastoral que desarrolla junto con su esposo allá en Hidalgo. Y entonces, por ejemplo, decir, a ver, es que cuando usted está en un problema, hermano, y resulta que ese problema consiste en que se quedó una familia sin trabajo. Y entonces, como buenos seres humanos, ¿verdad? Siempre decimos, bueno, ¿y cuál es la solución a ese problema? Si el problema es que se quedaron sin trabajo, ¿cuál es la solución? Que tenga trabajo. Así. O sea, esa es la solución. Y entonces, ¿qué oramos? Para ayudar a esa familia, como pastores, como hermanos, ¿qué oramos? ¿Qué pedimos?
Señor, dele trabajo al hermano. Y ahí estamos haciendo nuestras oraciones bien piadosas, ¿verdad? Somos bien buenos cristianos, bien solidarios. Señor, es que el problema es que se quedó sin trabajo. Dale trabajo. Ok. Pero de repente, pues como nosotros somos personales, somos seres personales, pensamos, sentimos y decidimos, lo hacemos sobre esa base. Vamos a orar por los hermanos, la familia esta que se quedó sin trabajo. Vamos a pedirle que tenga un trabajo. Pasan los días y nos enteramos que esa persona se quedó sin trabajo porque tomaba mucho. Y al tomar mucho, no fue a trabajar, faltaba mucho a trabajar. Y entonces, lo corrieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a orar, hermana Naye? ¿Qué vamos a orar? Pues primero que su corazón se ha transformado. Okay. Muy bien, sí que se ha transformado, que Dios le quite lo borracho y lo irresponsable, ¿verdad? Sí. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, Toñito? ¿Estás de acuerdo que sí vamos a orar? Dice que sí, Toñito, ¿verdad? Ya ni le pregunto a la hermana Janet, porque seguro va a decir, no, sí. No, así la hermana Janet, no, hombre. Y aparte de orar, pues vamos a darle, pues, que haga el aseo 2 meses seguidos, ¿verdad? Y algo así, ¿ok? Y entonces, bueno, ya tenemos esa información, hermano Edwin, ya tenemos la información de que el hermano perdió el trabajo por borracho e irresponsable. Y entonces dice la hermana Naye, vamos a orar para que Dios cambie su corazón y le quite lo borracho y lo irresponsable. Ya estamos, Señor, pues es que cambia su corazón. Y resulta que 2 meses después nos enteramos que ese hermano, cuando era chiquito, su papá lo golpeaba. Y siendo adolescente lo corrió de su casa. Y entonces él, habiendo sido un niño golpeado y ya en la calle desde los 14, 15 años, pues cayó en el alcoholismo. Y desde entonces ha tenido ese problema de alcoholismo, que lo llevó a hacerse un borracho, y al estar ya borracho, ya no cumplía con sus responsabilidades y lo corrieron del trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a orar, Rosita? De la misma manera que comentó la hermana Naye, porque ¿Qué solamente orarías? son... ¿Orarías que le quitara lo borracho y lo irresponsable? Sí, y que le ayude, bueno, y también añadiría que él, lo ayude a sanar sus heridas. Muy bien, entonces vamos a orar. Y así no la llevamos, ¿verdad? Así no la llevamos. En nuestra pastoral así somos, así actuamos. Y entonces, aquel ser al que le estamos orando, que es espíritu infinito, eterno, que piensa, siente y decide, y que al ser espíritu infinito y eterno, estuvo en el pasado de ese muchacho, de ese niño, estuvo en su infancia, y que está en su presente, sabe qué es lo que tiene que hacer en el futuro para que ese caso se resuelva. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso ya nos debería de llevar a una pastoral diferente, ¿no? Tal vez antes de orar porque le dé trabajo y después darnos cuenta que lo perdió por borracho y irresponsable, y después nos dimos cuenta que se volvió borracho y irresponsable porque desde niño lo maltrataron y lo corrieron de la casa. Tal vez deberíamos de aprender a orar primero, Señor, pues guíanos, revélanos. Yo digo que es por partes, ¿no, hermano? Hermana Janet, por partes. Ajá. A ver. Pues sí, porque Sí, no podemos empezar por el final si no tenemos un principio. Y el problema es que, así, sí, le escucho. Ajá, lo principal es ver los motivos, las causas, y de ahí ver y de pedirle dirección a Dios y decir, Señor, danos sabiduría para saber qué es lo que está pasando con este joven.
Y lo principal, ¿no? Que Dios nos dé discernimiento para poder entender, porque si no todos nos vamos a ir y dale trabajo y todo eso, ¿y qué tal si ni quiere trabajar? Okay. Sí, ¿no? A lo mejor lo primero que quiere es sanarse, ¿no? Ok, Pues la sí. dejo aquí, hermanos, la dejo aquí nada más como un ejemplo de para qué nos sirve saber que Dios es espíritu, porque muchas veces ya podemos decir, chale, esto de la teología es puro rollo, ¿no? Y como que para qué sirve que el ser, que la esencia, que todo eso. Bueno, yo con estos sencillos ejemplos, hermanos, les comparto la utilidad de saber, ¿sí, hermanos? De aterrizar la teología, de no despreciarla. Yo sé que ustedes no la están despreciando, pues por algo están aquí, pero también de entender el por qué. ¿Se me explico, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, de esto, del ser? No, no, hermano, todo bien. Todavía no. Ok, terminemos ya con esto del ser. Miren, ya me estoy deteniendo un poquito en teología propia, y lo mismo vamos a hacer con cristología, ya que acabemos el repaso de estas dos. Porque, hermanos, ya teniendo otra vez el fundamento teológico de estas dos doctrinas o ramas de la teología, ya las otras, ya lo hemos platicado y si no se los comento, las otras ya, estos son los dos engranes principales, ¿sí? El conocer a Dios y hacer de nuestra teología una teología, como siempre se dice, cristocéntrica. Entonces, por eso es que me estoy deteniendo un poquito más. Ya una vez que repito, tengamos estos dos engranes, ya los demás, digamos, en el repaso, se van a ir más rapidito, ¿sale? Todavía estamos en tiempo, tenemos 3 meses para hacer el repaso, 3 meses, o sea, todavía nos quedan pues, más de 2 meses y medio, ¿sale? Entonces, pero sí es necesario que tengamos la base otra vez. Yo repito, ustedes la tienen, Betel la tiene, Betel, el Centro Cristiano Betel, nos la pasamos casi 2 años los viernes antes del Instituto Bíblico, ¿verdad, hermanos? Casi 2 años. Con Josué y con Fanny, pues yo no tengo ningún problema porque Josué me ha escuchado desde antes que naciera estar hablando, entonces bueno, pues ahí está, ¿verdad? Fanny, pues ya tiene 7 años ahí en la iglesia con nosotros, no hay problema. Con el hermano Vicente y la hermana Mauri, pues tenemos 10 años de que me están escuchando y ellos son egresados también del instituto, tampoco tenemos problema. Y aquí con ustedes, la iglesia, pues ustedes ya han estudiado también sus institutos bíblicos. Entonces, estamos solamente repasando y si acaso completando. ¿Sale, hermanos? ¿Qué hora es, mi hermano Edwin, por favor? Son las 8:20. 8:20, ok. Terminamos. Apunten. Dios, por lo tanto, es alguien. Dios, por lo tanto, es alguien. ¿En quién pensamos? Y si pensamos, Dios, por lo tanto, es alguien en quien pensamos. Y si pensamos, es porque, así pónganle, hay algo o alguien, y si pensamos, es porque hay algo o alguien que es. ¿Sí? Sí, hermano. Entonces podemos decir que el ateísmo no existe. El ateísmo es el aborto de la pues del mismo ateísmo. Porque si dicen que si Dios no existe, entonces ya están pensando en Dios. Pues sí, o sea, si Dios no existe, ¿cómo puedes pensar en Dios? Y de ahí podemos desprendernos, hermano César, por ejemplo, tú que has estado
escuchando aquel personaje que nos platicabas, ¿no? ¿A quién? Pues tú nos hablabas de un ateo que has estado escuchando, ¿no? Ah, ok, sí. Ok, bueno, sus argumentos tienden más a lo moral. El ateísmo, por lo regular, no tiene esas bases filosóficas para negar a Dios, porque de hecho, o sea, al decir Dios no existe, ¿no?, solamente plantea retos o cuestionantes así tramposas, porque llegan y nos dicen, a ver, ¿tú crees en Dios? Y los cristianos decimos, sí. Y entonces nos plantean, ¿no? A ver, demuéstrame que existe. Y las pruebas que nos demandan apelan a los sentidos. Dime dónde está, cómo es, a qué huele, qué color tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Es eso, ¿sí? Ok, nosotros, desde nuestro entendimiento filosófico también, filosófico, decimos, a ver, es que la sustancia de Dios o el ser de Dios no es perceptible por los sentidos. Pero el hecho de que no sea perceptible por los sentidos tampoco niega, al menos de entrada, su existencia. ¿Sí? O sea, el ateísmo se basa en que lo que existe o lo que es tiene que ser comprobado por los sentidos. Creo que sí. Ah, sí. Luego, después de entrar, de que en ese campo, a las claras yo le pueda contestar siempre al ateo, que me desafía diciéndome, demuéstrame que Dios existe, entonces yo en ese mismo tono le contesto, demuéstrame que no. ¿Sale? Y entonces entramos en la moral, César, ¿no? Donde no nos van a comprobar, o sea, tampoco en el argumento moral, nos van a poder comprobar que no existe. Lo que sí es que nos van a dar unos patadones en las espinillas, porque eso sí nos van a decir, pues es que si existe, tú te comportas como si no existiera Dios. Ahí sí. Y ahí creo que está peor la cosa, ¿no? Es lo que decía este amigo, ¿no, César? No, pues si existiera un Dios y hubiera dejado su palabra, yo lo tendría como algo muy valioso. O sea, ¿cómo es posible que ustedes digan que existe Dios? Para mí sería lo más maravilloso. Bueno, nos está tirando por la cuestión moral, ¿no? Pero aún así, el argumento está en el campo de la especulación. Si existiera, dice el ateo, yo sí me entregaría a él, yo lo obedecería, yo lo creería. Está en la especulación negativa. Por lo tanto, yo no veo en ustedes, los que dicen creer en Dios, que Dios exista. Pero eso tampoco comprueba que no exista Dios. Lo que comprueba es que no obedecemos a Dios. No hacemos lo que Él dice. ¿Sale? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermano César? Sí, digo, hay otras, como argumentos, pero igual van sobre lo moral generalmente. Exacto, exactamente. Pero no van al ser de Dios. O sea, van sobre lo moral. ¿Sale? Entonces, digamos que en la cuestión filosófica y nuestra respuesta teológica es bastante fuerte y contundente para decirles, al menos en el campo de la filosofía y de la teología, no me puedes comprobar que Dios no existe. Tenemos los suficientes argumentos teológicos y filosóficos para demostrar que sí. Qué vergüenza que los morales no. Pero eso ya es obra de la pastoral y de la fe de cada quien. ¿Sale, hermanos? ¿Sí estamos más o menos, hermanos? ¿Sí?
Ok, pues ya son, ¿qué hora son? 8:25. Entonces, a ver, hermanos, para ya ir agilizando. Estamos en este repaso, pero así más o menos, hermanos. Hermanos, yo quiero subrayar, yo no me estoy poniendo como ejemplo de un especialista. Esta escuelita se va a tratar de que ustedes se especialicen, ¿eh? O sea, que ustedes sean los especialistas, no yo. Yo nada más estoy aquí como alguien a quien le dijeron, tú diles por dónde se vayan, pero los que se van a tener que ir son ustedes, ¿eh? Ya cuando ustedes se especialicen, pues yo les digo, hermana Normita, hermano Edwin, Rosita, Toño, pues Dios les bendiga y que les vaya bien bonito. Pero esto es más o menos lo que se pretende, ¿sí? Que se exponga así, que se tengan todos estos datos, toda esta información. ¿Sí, hermanos? Entonces, para ir agilizando un poquito más y sabedor de que, repito, esto ustedes ya lo vieron y nada más es un repaso, ahora sí, adelantémonos un poquito a investigar para la próxima semana. Lean, o sea, nada más lean, no es tarea. Ahorita no hay tareas ni nada de eso, ¿eh? Estamos, ustedes, los que creen en el dispensacionalismo, en la escuela futurista, premilenialista, dispensacional, postribulacionista, ustedes que creen que va a haber una gran tribulación, que literal de 7 años, que va a durar, que se va a repartir así 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de gran tribulación. Bueno, ustedes que creen todo eso y que yo espero algún día se arrepientan y Dios los perdone, hagan de cuenta que ahorita estamos en la gran tribulación, pero en el tiempo de paz y seguridad. Entonces no hay tareas, no hay que entregar trabajos, ahorita todo es paz y seguridad. Van a venir la otra parte, en lo que sí van a entrar a la gran tribulación. Entonces, relájense, hermanos, tranquilos. 3 meses y medio de gran tribulación, donde sí van a tener que escribir, que leer, hacer su trabajo. Yo ahorita solamente les digo, lean acerca de la espiritualidad de Dios, lean, saquen sus apuntes. Hermano Edwin, usted tiene muchos apuntes de la espiritualidad de Dios. Rosita, Toño, ustedes, esto sí, soy testigo. Hermana Janet, Centro Cristiano Betel, que ustedes sí vieron los atributos de Dios. ¿Vale? Sí, hermano. Y hasta se acuerdan que los dividíamos en 2. ¿Sí o no, hermana Naye? ¿Verdad que dividíamos los atributos de Dios en 2? ¿Vale? Trascendentes e inmanentes. Bueno, nada más ahí denle una repasadita para que nos vayamos más fluiditos la próxima semana. ¿Sale? ¿Estamos bien? Un anuncio comercial. Ya sí se están grabando las clases. Perdón, aquí todavía no sabemos, bueno, yo en lo personal no sé manejar todavía bien esto, pero por ahí, Fanny, tú grabaste la primera clase, ¿verdad, Fanny? Entonces, no sé cómo pudiéramos hacerle para que se puede mandar el link al grupo de esa clase. Yo las voy a subir a YouTube. Josué, ¿las vas a subir a YouTube? Después. Ok, bueno, entonces, pues ahí mismo en el grupo donde están agregados nos dices las instrucciones para que los hermanos... Un video normal. ¿Cómo? Que en YouTube es como un video normal de los que se ven en YouTube. No, yo no te escucho bien, hijo. Mejor ponlo ahí en el grupo. Ahí nos lo pones en el grupo de WhatsApp para que los que no pudieron estar, como es el caso del hermano Marcelo, no sé si por ahí, sí, al hermano Alex lo vi que se tuvo que salir de la clase. Pero entonces, danos las instrucciones por ahí, ¿no, hijo? Para que los que no estuvieron presenciales y los que puedan volver a ver la clase, a repasarlo. Entonces, por ahí nos van a mandar la información en el grupito. ¿Y el grupo de esta clase? Sí, hay un grupo de WhatsApp. Nosotros no lo tenemos. Ahorita los van a agregar, entonces. Es que como son presenciales, yo creo que no los han agregado. ¿Sale? Bueno, pues aquí le paramos, hermanos. Aquí le paramos. Esta es la cuestión teológica que queremos que ustedes la manejen muy bien para que sean primeramente Dios
los futuros maestros de estos institutos, y no solamente por ser parte de un magisterio cristiano, sino que podamos también ser pues un poquito instrumentos en este desafío llamado mundo, llamado vida, como aquel que nos presentan en las redes sociales, el caso del hermano César, que nos dice que hay esos personajes, ¿no?, que promueven un ateísmo, y que de pronto pues no hallemos en la iglesia gente que medianamente le demos alguna respuesta a eso, ¿no? Pues quiera Dios que todos esos propósitos se cumplan en este proyectito que hemos empezado. ¿Está bien? Toñito, me da mucho gusto que estés aquí. ¿Qué te parece si nos despides en oración? Toño es un cuate allá del Centro Cristiano Betel, y lo Sí, queremos hermano, mucho a Toñito. el gusto es mío. Claro que sí, con gusto, hermano. Vamos a hablar con Toño. Señor, te damos gracias. Gracias por el día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder platicar acerca de ti, Señor, de tu naturaleza, Señor, de tu palabra, meditar juntos en armonía, Señor. Gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, nuestras mentes, Señor, y que podamos verdaderamente entender, Señor, el compromiso que tenemos, Señor, al ser llamados hijos tuyos, Dios. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, y también a hacer bendición, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras casas, Señor, en nuestras congregaciones, Padre, en nuestros matrimonios, Señor, con nuestros padres, en nuestras casas. Te pedimos que tú nos guardes ahora que vamos a salir. Bendice nuestras vidas, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Dios. Te damos gracias. Gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.